esta disciplina que nos toca hoy hay muchas. En realidad creo que lo más importante no lo puede decir la ley, lo más importante lo dice la epistemología. Y si lo más importante nos lo dice la epistemología, entonces, bueno, quizás dentro de los juristas el filósofo del derecho es alguien que está más cerca de estos temas y más cerca de un punto de conexión muy interesante entre lo que hacéis vosotros y lo que hacemos desde el derecho, que es el punto de conexión entre la filosofía de la ciencia, la epistemología y la filosofía del derecho. Bueno, y ahí tenemos un ámbito de trabajo que ha dado lugar a un desarrollo de estudios en el ámbito del razonamiento probatorio en el proceso judicial, que en mi entender es seguramente el más promisorio hoy en toda Iberoamérica y quizás en el mundo, con gente que está trabajando desde unas perspectivas o de otras, pero con ese background en estos temas probatorios. Lo que yo quiero contarles ahora y lo que va a contar Carmen después, en realidad sigue un orden más o menos de lo más general a lo más específico. Les voy a contar algunas cuestiones básicas del razonamiento probatorio, mientras que la ponencia o la explicación de Carmen posterior tendrá que ver más sobre específicamente la prueba pericial y el uso de la prueba pericial en el proceso, y en particular creo recordar la prueba pericial de parte. Por tanto, si hablamos de peritos le preguntan a ella, si hablamos de pruebas consultan a los dos. Pero de peritos, quien sabe aquí del grupo de Girona es sin duda Carmen, que por otra parte ella no lo dirá, pero lo puedo decir yo. Ha realizado una tesis doctoral sobre la prueba pericial que, a mi entender, está aceptada para publicación. Cuando se publique será lo mejor que en lengua castellana existe sobre prueba pericial. Voy a empezar por algo que surgía en vuestras intervenciones previas, y es el problema de la capacitación. Seguramente si vamos a capacitar gente, dejadme hacer una broma, una de las primeras cosas que tendríamos que hacer es sacar del tablero a los criminalistas, criminólogos y gente rara de este tipo, que probablemente, dada la mala formación que en todos nuestros países se da en esa llamada carrera de criminología, sirve para todo menos para algo útil. Con lo cual, lo primero que deberíamos hacer es sacarlos del tablero, o quizás empezar a formar gente de una mejor manera, ¿no? Pero dejemos a los criminólogos a un lado. El problema es que son muchos. Son muchos, sí, son muchos. Pasa con las plagas. Pasa con las plagas. Entonces, capacitación. Bueno, ¿capacitación para qué? ¿Para qué cosa? ¿Qué es lo que queremos capacitar? ¿Con qué objetivo? ¿En qué cosa? Y esto me lleva a algo que mi opinión es muy previo al problema de la incorporación de la ciencia al proceso, y el problema de la admisibilidad de la prueba pericial, de la valoración de la prueba pericial. Han surgido todas estas cosas durante nuestras intervenciones. Y es qué caramba entienden los juristas, o entendemos los juristas, por prueba. Ya no por una prueba, un elemento probatorio, una evidencia, sino por qué sentido se le da al enunciado de que este hecho está probado. ¿Qué quiere decir que algo está probado? Bueno, en mi entender, uno podría encontrar en el discurso, en este ámbito, dos grandes concepciones. Una concepción que una vez yo llamé persuasiva o psicologista, y una concepción que ya desde clásicos del siglo XVIII pues llamamos una concepción racional. La concepción, voy a ser muy rápido en esto y si queréis abundo un poco más después, pero concepción psicologista uno la puede caracterizar por cuatro elementos.
considera que algo está probado está vinculado con la íntima convicción del juez. Íntima convicción, certeza moral, certeza, palabrejas distintas, convicción, palabrejas distintas para referirnos a la misma cosa. Pero en todo caso una actitud mental, psicológica, a una creencia del juez en la ocurrencia de un hecho. Eso está en nuestra tradición. Está en nuestra tradición desde hace 300 años y está en las legislaciones que estamos aprobando ahora. Vosotros estáis en un nuevo Código de Procedimiento Penal que renueva la cuestión como se renuevan todas las cuestiones, es decir, diciendo lo mismo que hace 300 años. Es decir, que está aprobado, es decir, que el juez se convenció, que el juez alcanzó la convicción. Pero claro, una vez el juez nos dice que alcanzó la convicción, el juez es infalible. Porque si el criterio de que esté probado es que el juez alcanzó la convicción, una vez alcanza la convicción, entonces eso es lo que significa que está probado. Y entonces vienen los otros tres elementos. Primero, inexistencia de recursos, es decir, de revisión sobre el juicio de hecho, o grandes limitaciones para que se produzca la revisión sobre el juicio de hecho. Segundo, una concepción extraordinariamente robusta del llamado principio de inmediación. Esto es, aquel que está mejor situado para evaluar la prueba es el que ha tenido una percepción directa de la práctica de la prueba. Entonces le pedimos al juez de primera instancia que tenga una que esté presente en la práctica de la prueba, pero a su vez limitamos la revisión de la decisión del juez de primera instancia por superiores tribunales porque estos no estuvieron presentes. Y tercero, la decisión sobre los hechos no se motiva. No se motiva, por parte del juez, porque ¿en qué consiste motivar si decir que está probado es decir que me convencí? Algunos han sostenido que consiste en explicar el ítem mental que me llevó a la convicción. Pero aparte de irrelevante justificatoriamente cuál es ese ítem mental, todos sabemos que si algún órgano todavía es oscuro a nosotros mismos, seguramente es el cerebro, y por tanto ni siquiera es transparente para uno mismo cuáles son los pasos que nos han llevado a tener una determinada creencia o una determinada convicción. Estos cuatro elementos, como digo, son perfectamente coherentes uno con el otro. Si la convicción es el elemento definitorio, entonces la inmediación es un buen instrumento. Que no haya recursos es normal, porque no hay manera de decir que se equivocó. Si decir que está probado es que se convenció, una vez dice que se convenció, conceptualmente no hay criterio para poder decir que se equivocó, y no tengo espacio para la motivación. Si vamos 150 años atrás, encontramos los cuatro elementos en todas, sin excepción, nuestras legislaciones. Y si vamos al mundo anglosajón, encuentro los cuatro elementos hoy. El jurado no motiva. El más allá de todo razonable, en el ámbito penal, si es que hablamos del penal, en Estados Unidos, la Corte Suprema Norteamericana dice que es autoevidente y que solo a través de la íntima convicción de cada uno de los miembros del jurado se puede alcanzar. Y por tanto, más allá de todo razonable e íntima convicción para los norteamericanos es lo mismo. No hay recurso. No hay recurso de revisión. Los norteamericanos tienen un sistema asimétrico en el penal. Se puede recurrir la condena, pero no se puede recurrir la absolución. Pero en todo caso la condena supone un nuevo juicio, no una revisión del anterior. Se repite todo. Así que no es un recurso de revisión de la decisión, sino que es un nuevo juicio. Y por eso no admiten que haya recurso en la absolución, porque consideran que es juzgar dos veces lo mismo y nadie puede ser juzgado dos veces por lo mismo, en su contra. Por tanto, en el mundo anglosajón todavía encontramos los cuatro, coherentemente. En nuestros países, en cambio, estamos abandonando esta concepción progresivamente, pero lo estamos haciendo progresivamente. Y esto, y ahora lo acabaré de contar, es un grave error.
porque las dos concepciones con las que partí, concepción persuasiva o psicologista y concepción racional, que aún no conté, son como, en sus piezas, son como las piezas de un puzzle, de un rompecabezas. Las piezas del mismo rompecabezas encajan entre ellas y me ofrecen una imagen coherente. Pero si mezclo piezas de distintos rompecabezas, no voy a hacer nada coherente. Lo que está pasando en nuestras legislaciones hoy, y también en este proyecto de nuevo Código Procesal Federal, penal en Argentina, pero lo mismo pasa en el viejo, lo mismo pasa en los códigos de procedimiento de las provincias, lo mismo pasa en España, lo mismo, bla, 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 es que estamos mezclando piezas de rompecabezas distintas. Ahora bien, rompecabezas de la concepción racional. Decir que algo está probado es decir que se ha alcanzado un nivel de corroboración suficiente de la hipótesis que se va a considerar probada. Y esto nos abre un problema que no está en el otro concepción, y es el problema de cuándo es suficiente. En la otra concepción tengo muy claro cuándo es suficiente, cuando el juez se convence. Se acabó. Aquí no, porque decir que hay un nivel de corroboración suficiente me lleva a la necesidad de estándares de prueba que midan cuándo en esa comunidad voy a considerar suficiente un acervo probatorio en favor o en contra de una hipótesis para considerar esa hipótesis probada. Lo mismo que hacéis en genética, lo mismo que hacéis en física, lo mismo que hacen los farmacólogos o lo mismo que hacen los bioquímicos. Exactamente lo mismo, y en cada comunidad tienen sus propios estándares de prueba, y necesitamos estándares de prueba también en el proceso judicial, y probablemente en distintos tipos de procedimiento, distintos estándares de prueba, porque lo que está en juego es distinto. Por tanto, decir que algo está probado es decir que hay un nivel de corroboración suficiente, y esto no depende de las creencias del juez, depende de un acuerdo intersubjetivo en la comunidad. Segundo, evidentemente que quien mejor situado está para valorar la prueba es quien ha estado presente en la práctica de la prueba. Pero esto tiene que ver con los aspectos perceptivos de la prueba, no con las inferencias probatorias que se hagan a partir de esos aspectos perceptivos. Yo no necesito estar presente en la declaración de un testigo para poder decir que la inferencia probatoria que realiza el juez, de donde extrae que siendo la testigo mujer, ya se sabe que las mujeres mienten mucho más que los hombres, lo hacen mejor, de ahí por tanto extrae que la testigo 1 es menos fiable que el testigo hombre 2. Es una estupidez, es decir, que como yo no he estado en la práctica de la prueba, yo no puedo decir esto porque no he tenido mediación. La inferencia probatoria que ha realizado el juez no está fundamentada, si lo hace bajo ese prejuicio machista. Por tanto, yo puedo, sin estar presente en la práctica de la prueba, reevaluar, yo puedo controlar, puedo revisar, y por lo tanto un tribunal superior puede hacer esto. Pero lo puede hacer sobre las inferencias probatorias. Sobre las cuestiones netamente perceptivas, evidentemente el mejor situado es aquel que ha tenido esa percepción. Pero esto me deja espacio para la motivación, me deja espacio para el recurso, para la revisión, por tanto. Por tanto, existencia de recursos. Y cuarto elemento, para que pueda ser revisado en sede de recurso, necesito conocer las razones que justificaron la decisión primera. Y por tanto necesito motivación. Pero ahora tiene espacio la motivación, porque motivar quiere decir justificar que efectivamente esa hipótesis con el acervo probatorio existente ha alcanzado el nivel de corroboración previsto en el estándar de prueba. ¿Okay? Otra vez los 4 elementos son coherentes y me dan una concepción netamente distinta. ¿Qué encuentro hoy en nuestras legislaciones? Encuentro convicción con exigencia de motivación. Encuentro convicción con recursos. No van bien. Estamos tomando piezas de los distintos puzzles. Entonces, ¿en qué debo formar? Empecemos por formar a los chicos en las escuelas de derecho, en las facultades. Empecemos por formar profesores. Lo que hoy se enseña sobre prueba en las facultades de derecho es, 1, escaso, y 2, en general, de ínfima calidad. Y 3, yo diría inútil. Porque enseñarle a los chicos cuál es el momento procesal oportuno para
proponer prueba, bueno, oiga, yo hago aquí una consulta rápida en Google y puedo saber en cualquier legislación del mundo cuál es el momento procesal oportuno para proponer la prueba. No necesito muchas clases de derecho para eso. Pero en cambio para enseñar razonamiento probatorio sí. Y esto es justo lo que nos está enseñando. Segundo paso en mi argumento. Y por tanto, primero necesitamos capacitar en prueba y después ya llegaremos a la prueba pericial. Pero si no se sabe ni siquiera qué hacer con las pruebas en general o qué se entiende por prueba o cómo nuestras legislaciones tratan la prueba, entonces mal vamos a ser capaces de incluir en el razonamiento del juez, en el razonamiento judicial, en el razonamiento del abogado que le propone el juez o que recurre a una decisión del juez, etcétera, etcétera, de incluir la aportación de la ciencia. Segundo, ¿cuál es el objetivo de la prueba en el proceso judicial? Bueno, pues exactamente el mismo que el objetivo de la física para Willy o de la genética para Daniel, la averiguación de la verdad. Pero esto hay que decírselo a los abogados y a los jueces, todavía. Seguimos hablando de la verdad procesal, de la verdad judicial y de tonterías de ese tipo. Como si fueran una cosa distinta de si es o no el padre, o de si el cable se quemó o no se quemó, producto de un elemento externo o de una electricidad que pasaba por el cable. Es decir, de la correspondencia con el mundo. Es esa la verdad que buscamos, y no puede ser otra tampoco en el proceso. Por lo tanto, el problema de base es exactamente el mismo en el derecho y en la ciencia. Y los límites los mismos. Ni en el derecho ni en la ciencia podemos alcanzar certezas absolutas. Exactamente lo mismo. Cada uno gradualmente nos va a permitir ciertas cosas y tiene sus limitaciones y tiene sus inconvenientes. Hay una limitación epistemológica que tiene la justicia que no tiene la ciencia, que la ciencia tiene tiempo infinito, sí, y puede revisar tantas veces como que y en la justicia hay que producir un fallo. Claro, la ciencia tomada así en abstracto, efectivamente tiene tiempo infinito. Pero tu actividad científica para decir si ese plástico era o no igual que el otro no tiene tiempo infinito. Y esa es una labor científica. Es decir, no es verdad que el científico trabaja con tiempo infinito. No, es cierto. Es decir, en tu actividad científica concreta, diaria, no trabajas con tiempo infinito. Lo que pasa es que la empresa científica trabaja con tiempo infinito, y es más, eso que tú determinas en el tiempo que tienes, a los efectos prácticos que sean, tanto de la publicación de un artículo como de la respuesta a un tribunal o de la resolución de un problema práctico real que te han pedido porque hay un problema de contaminación no sé dónde y hay que hacer algo. Pero eso que tú trabajas es revisable infinitamente, porque la empresa científica es revisable infinitamente. En cambio, en el derecho no es revisable infinitamente porque necesitamos soluciones prácticas. Bueno, pero esto no quiere decir que tú no estés interesado en la verdad sobre si esos dos plásticos son iguales o no, y el derecho necesita la verdad sobre si esos dos plásticos son iguales o no, para poder decir si lo que me diga el hecho de que esos dos plásticos son iguales. Por lo tanto, creo que no hay, eso no nos marca la diferencia. Es decir, lo que necesitamos es la averiguación de la verdad y tenemos límites distintos. Pero también en la ciencia, el médico tiene límites temporales mucho más estrictos que el juez. Mucho más estrictos que el juez. El único que no lo tiene es el que se dedica a las autopsias. Ese, bueno, se le pudre cada vez. Pero digamos que es otra cosa. Pero el médico, si no sabe intervenir con una cierta velocidad, no sirve para nada. Bueno, al final cada tipo de actividad, en función de para qué la usamos, nos marca límites, ¿no? Pero la averiguación de la verdad es imprescindible en todos los casos. Y esto otra vez nos pone sobre la mesa algunas cosas. Tercero, la práctica, esa cosa que llamamos prueba en el procedimiento judicial, en realidad, en mi opinión, se divide en tres actividades muy distintas unas de otras. Muy distintas. Que alguna vez llamé momentos de la actividad probatoria y nunca me convenció la expresión,
pero sigo sin encontrar otra mejor. Pero quizás son 3 actividades simplemente. 1. La conformación del conjunto de elementos de juicio con el que después vamos a tomar la decisión. Y ahí tengo preguntas sobre la admisibilidad de la prueba. ¿Quién puede pedir, quién puede presentar pruebas? ¿En qué momento? ¿De qué manera? ¿Cuándo son admisibles esas pruebas? ¿Cuáles son los poderes probatorios del juez? Si tiene poderes probatorios para ordenar prácticas de pruebas no pedidas por las partes, ¿hasta qué punto? 2. Cuestiones sobre la práctica de la prueba. Menciono solo algunas que tienen que ver específicamente con la prueba pericial, pero las menciono solo a raíz de cosas que he aprendido de Carmen, por tanto son más de su ponencia que de la mía. Bueno, no, si hablamos de prueba pericial, por ejemplo, hay que tener diseños institucionales que permitan extraer de la prueba pericial lo que el juez necesita extraer. La prueba pericial de parte, presentada simplemente como una documental, acompañada a la demanda o a la contestación de la demanda o a la querella o al escrito de defensa, es muy poco útil. Necesito una declaración de los peritos en proceso, es decir, que los peritos vengan y presenten su prueba. Que vengan y presenten su prueba con posibilidad de que las partes intervengan, de que el perito contrario participe de ese interrogatorio, directo o indirectamente, me da igual si habla o si le dice a su abogado, al abogado de la parte lo que el consejo pertinente, que el juez pueda intervenir para aprender de esos peritajes lo que necesita. Muy útil que los peritos puedan identificar sus puntos de desacuerdo, poner en careo a los peritos de ambas partes para que identifiquemos exactamente cuál es el punto de desacuerdo entre ellos, si lo hay, y cuál es la razón, a la luz de cada uno de ellos, de ese desacuerdo. Porque muchas veces esto me va a poder ayudar al juez a identificar qué me puede ser útil pedirle ahora a un perito de oficio. Tengo dos peritajes de parte que llegan a opiniones totalmente distintas, a conclusiones totalmente distintas, pero si yo soy capaz de identificar en qué aspectos esas son, qué fundamenta esas conclusiones distintas y cuál es el punto de desacuerdo entre ambos respecto de esos fundamentos, eso me puede dar la base para formular las preguntas pertinentes, las preguntas oportunas de lo que necesito para un perito oficial. Pero esto me exige un diseño institucional donde sea posible hacer estas cosas, o donde sea posible decidir en un momento posterior al del inicio del procedimiento qué pruebas necesito o qué pruebas voy a ordenar. Si solo lo puedo hacer al inicio del procedimiento, hay muchos aspectos probatorios que no resultan en ese momento interesantes, o que no resultan relevantes para el procedimiento, a la luz de lo que puedo saber en un primer momento. Solo su relevancia se ha puesto sobre la mesa en un momento posterior. Entonces, muchos aspectos aquí que tienen que ver con la relevancia, tienen que ver con todo este tipo de cosas, en la admisibilidad y en la práctica de la prueba. El segundo momento es el de la valoración de la prueba. Para decirlo en términos típicos para un abogado, el juicio está visto para sentencia, el juez tiene que valorar la prueba. Bueno, aquí hay dos aspectos distintos. Uno, la valoración individual, quiere decir básicamente la valoración de la fiabilidad de cada una de las pruebas. De todas, de cargo y de descargo, de una parte y de la otra. Y al medir la fiabilidad, bueno, tendremos que tener en claro otra vez ahora, si hablamos de la prueba pericial, qué elementos resultan útiles para poder medir la fiabilidad de los peritos. Las respuestas que nuestra doctrina da sobre la fiabilidad de los peritos son, en general, cuanto menos, podríamos decir que muy naif, ¿no? Y abordan cuestiones tan simples como,
bueno, si tiene alguna titulación y a veces hasta, bueno, y a veces hasta si es buena persona. Hay muchas otras cosas que necesitamos, muchas otras cosas, sobre la fiabilidad de la técnica que se desarrolla, sobre la ratio de errores de esas técnicas, muchas otras cosas sobre si están protocolizadas, si hay en esa disciplina, por ejemplo, acreditación de laboratorios o no los hay. Si las hay, entonces si el perito que tenga implementaciones o no en esos laboratorios acreditados. Hay muchos elementos de fiabilidad que deben ser desarrollados y esto tendrá que estar posteriormente en las razones que van a justificar la toma de una toma de decisión. Pero esto es valoración individual de la fiabilidad de cada una de las pruebas. Pero después hay una valoración de conjunto. Bien decías, Daniel, antes, como muchas veces lo que está sucediendo es que el juez, cuando acaba teniendo una prueba pericial, se olvida de todas las demás y dice, con esto tengo, y ahí ahora sí me monto sobre el perito, perdonen la expresión, y con el, digamos, apoyo del mito de la certeza de la ciencia, como ya me han dado la respuesta cierta, esto es lo que voy a resolver. Pero claro, muchas veces esto no dice todavía nada sobre si es correcta o no es correcta la respuesta que ha dado. La cuestión es que la respuesta que ha dado el perito es una respuesta parcial al problema. ¿Por qué? La relevancia técnica o científica de la cuestión de hecho, o mejor dicho, la cuestión de hecho solo puede ser que tenga solo una relevancia técnica o, parcial, o científica parcial. Mientras que hay otros muchos aspectos en los que la ciencia no puede decir nada o no es lo más útil para pronunciarse. Con lo cual voy a necesitar otros tipos de pruebas. Y ahora hay que poner en juego la valoración conjunta de la prueba, por tanto. Claro, partí en la concepción racionalista, que obviamente es la que sostengo, de afirmar que decir que algo está probado es decir que hay un nivel de corroboración suficiente, pero ahora necesitamos determinar cuánto es suficiente. Y también que nunca podemos alcanzar certezas racionales, ni en el derecho, ni en la ciencia, ni en ningún otro ámbito de la experiencia humana. Por tanto, la valoración de la prueba se agota con algo así como qué grado de probabilidad de ser verdadera tiene esta hipótesis. Pero esto todavía no nos dice que esté probado, nos dice solo qué grado de probabilidad de ser verdadera. Ahora necesito una regla, un estándar de prueba que me diga qué nivel de probabilidad es suficiente para considerar probada la hipótesis. Y aquí probabilidad, no me extenderé sobre esto, pero si yo tengo que decir, y será una de esas afirmaciones ahora no fundamentadas, como te decías que también antes, probabilidad no quiere decir necesariamente probabilidad estadística, porque no todo lo que necesitamos en el proceso es, digamos, tratable desde una metodología de probabilidad estadística. Pero la probabilidad, la teoría de probabilidades no se agota en la probabilidad estadística y por tanto hay que jugar con distintos elementos de probabilidad. Pero ¿qué grado de probabilidad es suficiente? Claro, la pregunta por el grado por el estándar de prueba es una pregunta que en todas nuestras legislaciones queda sin contestar. Si yo voy a nuestras legislaciones buscando el estándar de prueba, no lo voy a encontrar, jamás. Ni en penal, ni en civil, ni en administrativo, ni en laboral. Y no lo voy a encontrar ni para la de toma de decisión final, es decir, si está aprobado o no y sentencia, ni para si hay nivel suficiente de prueba para abrir proceso, que es otra toma de decisión, o si hay nivel suficiente de prueba para decretar una medida cautelar, que es otra toma de decisión. Y en general nuestras legislaciones responden siempre con la misma cuestión. O bien íntima convicción, creencia, certeza, etc. O bien cuando haya prueba suficiente. Como si decir cuando haya prueba suficiente fuera decir algo, si no especifico cuándo es suficiente. Con lo cual, otra vez,
una gran deficiencia legislativa que en general viene de una deficiencia de formación de los juristas, porque son los comités asesores de juristas. Esta tarde nos contaban que tenemos estos talleres de FORES, por ejemplo. Bueno, pues estos son comités asesores que hacen propuestas que acaban trasladándose o no a la legislación. A veces unos comités tienen más éxito que otros, pero al final llevan cosas a la legislación, y los llevan juristas, y esos juristas en estos temas no están bien formados, y como no están bien formados siguen diciendo lo mismo que hace 300 años, y seguimos con el mismo problema. Después, cuando el perito se enfrenta, el científico se enfrenta a trabajar en el ámbito justicia, tiene un problema fundamental, que el lenguaje sobre valoración de la prueba propio de la ciencia no tiene nada que ver con el lenguaje de valoración de la prueba que se usa en los tribunales. Yo diría, debería ser el mismo lenguaje, pero en cambio de facto no lo es, y por lo tanto hay una gran dificultad para entenderse. Necesitamos formular estándares de prueba. Ahora, los estándares de prueba no nos lo puede dar ni la ciencia ni la epistemología, porque el estándar de prueba en parte es dependiente de valores morales y políticos. Dicho de otro modo, ¿qué ratio de error de los distintos tipos de errores? Por ejemplo, vamos a hablar en penal, dos tipos de errores: error positivo y negativo, falsos inocentes y falsos culpables, ¿no? Es decir, personas declaradas inocentes que en realidad cometieron el hecho, personas declaradas culpables que en realidad no lo cometieron. Ok, ¿qué ratio de errores de un tipo o de otro nos parece admisible? La respuesta tópica de no queremos inocentes condenados lleva solo a la conclusión de que entonces no hay que condenar absolutamente a nadie, porque la única manera de estar seguro de no condenar jamás a un inocente es no condenar jamás a nadie. Porque si no podemos tener nunca certezas, entonces nunca podemos tener la certeza de que si condenamos a una sola persona, esa nos resulte ser inocente. Tanto la respuesta de no condenar nunca a un inocente no nos vale. Pero tenemos que saber qué ratio nos parece admisible. Y esa ratio depende en parte de los valores en juego, de los bienes en juego. No es lo mismo condenar erróneamente a alguien a una multa que condenar erróneamente a una pena de muerte, allá donde desgraciadamente la hay, o condenar erróneamente a alguien a 20 años de cárcel. Y esto lleva, por ejemplo, al mundo anglosajón a haber sostenido dos estándares de prueba, uno para el proceso penal y uno para el proceso civil, y el proceso civil más bajo, el estándar de prueba, que en el penal, porque se entiende los bienes en juego son distintos, son menos importantes en el civil que en el penal. Yo creo que esto debe ser revisado también, porque no es obvio que hoy en el proceso penal a veces condenas acaban en multas, en inhabilitaciones profesionales o cosas por el estilo, y no es obvio que esto sea menos grave que una retirada de patria potestad en un procedimiento civil. Por tanto, yo diría, quizás deberíamos afinar bastante más y decir, por ejemplo, cuál es el estándar de prueba implicado en procesos que lleven a privación de libertad, cuál es el estándar de prueba implicado en procesos que lleven a penas pecuniarias, y poder graduar. Pero en todo caso eso tiene que ver con la ratio admisible de errores de un tipo y de otro que convengamos socialmente. Una vez hemos hecho esto, podemos formular, si me permites, termino en 2 minutos el argumento. Una vez hecho esto, podemos traducir esa ratio en un lenguaje que se pueda llevar a una ley. Como la probabilidad de la que estamos hablando no puede reducirse a la probabilidad estadística, no podemos decir que el estándar se supera cuando superas el 95, el 80 o el 85 al 0.8, el 0.9 o el 0.63, porque si no es traducible estadísticamente, tendrás que usar digamos, tipos de formulaciones más propias, digámoslo así, de lo que Carnap llamaba la probabilidad lógica o la probabilidad inductiva, dicen algunos. Y entonces, y esto tiene mucha más dificultad en un sentido,
pero creo que es perfectamente realizable. Hace unos años daba un ejemplo de cómo podría ser un estándar de prueba para la hipótesis de la culpabilidad en la decisión final en un procedimiento penal, teniendo en cuenta que era solo un ejemplo, porque era un estándar el que ofrecía como ejemplo muy alto y, como digo, depende de valores políticos, de ratio de errores de un tipo y de otro que queramos tener, y podría ser más bajo y no tan alto, etc. Pero metodológicamente, ¿cómo pudiéramos formularlo? Más o menos, dicho así a memoria, el estándar decía lo siguiente: la hipótesis, se requieren las dos condiciones y las dos son conjuntamente. Primero, la hipótesis de la culpabilidad debe ser capaz de explicar los datos disponibles de forma coherente, y la predicción de nuevos datos que permitan formular debe haber sido contrastada. Esto no es nada más que la traducción de metodologías muy conocidas en cualquier ámbito científico. La predicción de nuevos datos debe haber sido contrastada, y esto en el procedimiento quiere decir simplemente debe haberse formulado esas predicciones y esto se aporta como nuevas pruebas. Es decir, esto se traduce en pruebas en el procedimiento. Y segunda condición, las hipótesis alternativas compatibles con la inocencia deben haber sido refutadas. Claro está que unos mismos datos y unas mismas predicciones pueden ser obtenibles a partir de más de una hipótesis, una de las cuales es compatible con la culpabilidad o lleva a la culpabilidad, y otra es compatible con que el sujeto sea inocente. Si yo tengo la hipótesis de que el sujeto disparó, con esto puedo hacer la predicción de que si no ha pasado mucho tiempo, el tipo no llevaba guantes, etcétera, etcétera, encontraré restos de pólvora en sus manos. Hay mecanismos para detectar los restos de pólvora en las manos, se hace la prueba pertinente y confirmo o no confirmo la predicción. Pero claro, también puede ser que efectivamente disparara, pero no porque disparó a la víctima, sino porque esa mañana se fue de caza o estuvo practicando en un campo de tiro. Es decir, la predicción de que encontraré restos de pólvora en sus manos es compatible tanto con la hipótesis de que disparó a la víctima, como con la hipótesis de la inocencia de que esa pólvora es porque estuvo practicando en un campo de tiro esa misma mañana. Por tanto, necesito haber refutado las hipótesis alternativas que explican los mismos datos y pueden predecir lo mismo y que son compatibles con la inocencia. Claro, este estándar es extraordinariamente alto porque exige haber refutado todas las hipótesis alternativas, bla, bla, bla. Uno podría bajar el estándar, por ejemplo, diciendo que solo necesito refutar la hipótesis alternativa compatible con la inocencia que ha sido sostenida por la defensa. Ahora ya la cosa es bastante más simple. Bueno, pero he cambiado la ratio de errores de un tipo y del otro, porque a la que bajo el estándar voy a tener más errores de culpables, de inocentes condenados, porque es más fácil alcanzar el estándar, y menos errores de culpables absueltos. ¿Dónde pongo el estándar? Es una decisión política, pero en cambio, cómo lo formulo no es una decisión política. Formular el estándar, la metodología de la formulación, exige que no apele a aspectos meramente subjetivos de creencias personales, y dos, que sea intersubjetivamente controlable en su cumplimiento. Porque esto es lo que me lleva a la posibilidad de que pueda ser revisada la decisión y que además, mediante la motivación, pueda justificar ante los ojos de las partes y de terceros cuál es el cumplimiento, las razones que justifican la conclusión de que se alcanzó el estándar y por tanto la hipótesis está aprobada, o no se alcanzó el estándar y por tanto la hipótesis no está aprobada. Concluyo con una cuestión más. Esto nos lleva también a otro elemento muy importante de discusión entre el derecho y la ciencia, y es que los estándares científicos no tienen por qué coincidir con los estándares jurídicos. Una vez definimos cuál es el estándar, puede ser que ese estándar se corresponda más o menos con el que se usa en una determinada disciplina científica, pero no con el que se usa en otra.
puede suceder que, el nivel de exigencias para considerar que una hipótesis está probada en genética sea muy alto, y no tiene por qué ser tan alto en el derecho o en otra disciplina científica. No tienen por qué coincidir. Y esto es otra cosa que debemos de aclarar en el debate entre científicos y juristas. Cuando el científico le responde al juez, no está acreditado, el juez no puede trasladarlo simplemente diciendo, bueno, ya me dijo el científico que no está acreditado, porque lo único que le dice el científico es, al nivel del estándar de prueba de mi disciplina, no está acreditado, lo que no supone que no pueda estar acreditado al nivel del estándar de prueba de la disciplina jurídica, que no tiene por qué ser el mismo. Hasta donde conozco en la genética el estándar de prueba es altísimo, pero en cambio cuando lo usamos en el proceso civil, caramba, ¿no habíamos dicho que en el proceso civil el estándar de prueba era más bajo que en el penal? Pues cualquiera que sea más bajo que en el penal seguro es más bajo que el de la genética. Decir que genéticamente no está probada la paternidad no excluye que sea el padre. Pudiera ser que alcancemos con otro tipo de prueba suficiente de la paternidad. No veo ningún juez que haga eso. Y esto nos lleva a la necesidad de debatir sobre los distintos estándares de prueba y qué queremos decir cuando decimos lo que decimos en un informe pericial. Ahora, hecho esto, me tengo un espacio distinto para la formación. Claro, ya tendré que haber capacitado en prueba y en todas estas otras cosas. Y ahora puedo llegar a la capacitación sobre prueba pericial y en el marco de todo ese background explicarle a jueces, abogados, fiscales, etcétera, cómo tienen que interactuar con el científico. Pero sin ese background previo, que obviamente vosotros tenéis más que asumido, forma parte de vuestro background científico, pero que no está asumido por los juristas, sin ese background previo es muy difícil que se pueda producir una interrelación provechosa entre el ámbito de la ciencia y del derecho. Y ahí me callo. Te querías decir algo. Sí. Lo aclaraste en el punto siguiente. Me preguntaron, así que... Perfecto. Bueno, pues, a disposición. Estupendo, bueno, muchísimas gracias. ¿Les parece que hagamos un pequeño corte? Bueno, no, simplemente quería, te hablaba del estándar de prueba y de alguna manera que era el que tenía la comunidad en ese momento, quizás si no lo entendí mal. Y me preguntaba cómo a veces, bueno, lo primero que se me cruzaba era a veces la cuestión ideológica, porque en algunos estados con este tipo de estándares a veces cruzado con la ideología o con, llamémosle, con lo político, no sé, como lo quisiéramos llamar, nos tira por tierra un montón de cosas dentro de la investigación o de las pericias o de lo que se quiera en ese momento realizar, ¿no? O sea, muchas veces creo que estos debates ideológicos van en contra de todo esto que usted está hablando, porque no nos permiten avanzar acá en la Argentina. Yo creo que en cambio están presupuestos. No podemos desplazar. Bueno, la ideología, la palabra ideología tiene una connotación a veces incluso peyorativa que usamos como para descartar algo, ¿no? Y yo le dije, para formular el estándar de prueba necesitamos tomar decisiones políticas, y las decisiones políticas están cruzadas por la ideología. Imprescindiblemente. Puede haber una ideología que sostenga que está dispuesta a que haya más inocentes condenados para tener un sistema de justicia más eficaz en la persecución del delito, y otra ideología que sostenga precisamente lo contrario, y esto me va a llevar simplemente a situar el estándar de prueba en distintos niveles de exigencia. Además puede haber circunstancias sociales que aconsejen en distintos momentos hacer cosas distintas. Seguramente no es razonable que nuestra política criminal en México hoy y en Suecia o en Finlandia sea la misma, porque las circunstancias sociales y de criminalidad de ambos países, pues en este momento son tan diferentes que sostener que la política criminal debe ser exactamente la misma quizás es muy ilusorio. Por tanto,
La ideología es imprescindible que intervenga en esto. Lo que pasa es que debe intervenir en su lugar oportuno. Cuando le explico estas cosas a mis estudiantes, les digo, bueno, miren, el biólogo también tiene una ideología, pero debe saber cuándo lleva la bata blanca de biólogo y cuándo lleva la pancarta de activista ecologista. Y no ponerse la bata blanca para ser activista y no coger la pancarta o tomar la pancarta para trabajar en el laboratorio. Las dos cosas son extraordinariamente interesantes y extraordinariamente importantes en sociedad, pero no las podemos mezclar. Entonces, cuando las mezclamos y ponemos la pancarta o la bata en momentos inadecuados, entonces cuando me aparecen los problemas. La política tiene un peso imprescindible en nuestra definición de la justicia. Ahora, en el momento procesal, digámoslo así, en el momento oportuno. Y el momento procesal oportuno no es interferir en la investigación de si Nisman se mató o lo mataron. Ese no es el lugar de interferencia de la política. El lugar de interferencia de la política es definir cuál es el estándar de prueba con el que vamos a decidir los casos de homicidio. Se trata de establecer una especie, si hablando de las diferencias de política de Estado, claro, de la visión que se le va a dar, que trascienda, claro, lo ideológico, a la circunstancia coyuntural, lo social, el momento, ¿no? Necesito acuerdos intersubjetivos acerca del grado de, digámoslo así, de corroboración que voy a exigir para considerar una hipótesis probada en cada área, en función de lo que está en juego. Y esos acuerdos y esto debe formularse de una manera que después sea controlable, porque si no acabo simplemente con que este juez piensa esto, este otro juez piensa esto otro, y no se puede escapar de ahí. Ayer tenía un encuentro un almuerzo con Martín y Celeste, y les contaba de una sentencia del Tribunal Constitucional Español que viene a decir lo siguiente, es muy interesante. El caso es un caso de un caso muy simple, de un pequeño tráfico de drogas, supuesto pequeño tráfico de drogas, respecto al que acusan a un chico. Pongamos que las pruebas son 1, 2, 3 y 4, da igual cuáles son, 1, 2, 3 y 4, estas las que tenía. Y el juez de primera instancia concluye que con esas pruebas no hay corroboración suficiente y no hay prueba suficiente y por tanto concluye absolviendo por presunción de inocencia. Recurre la Fiscalía y en segunda instancia la Audiencia Provincial, Tribunal de Apelación, con las mismas pruebas 1, 2, 3, 4, no ha aumentado ni pruebas, ni se ha disminuido, no se ha eliminado ninguna, ni aumentado ninguna, las mismas pruebas, concluye que sí hay prueba suficiente y condena. Revisa la decisión del primer tribunal y condena. Ahora recurre a la defensa. Y el recurso a la defensa llega hasta el Tribunal Constitucional en amparo, alegando que se ha violado el derecho a la presunción de inocencia con la condena, porque no habiendo pruebas suficientes para derrotar la presunción de inocencia, en cambio se le ha condenado. La sentencia del Tribunal Constitucional dice lo siguiente: que el juez de primera instancia actuó de forma impecable constitucionalmente, porque si a él las pruebas no le convencieron, esto lo que correspondía era absolver. Sucede, sin embargo, que el Tribunal de Apelación también actuó de forma impecable, porque si a él las pruebas existentes lo convencieron, entonces lo que correspondía era condenar. Lo que tengo, dice, no es una violación de la presunción de inocencia, sino un desacuerdo en la valoración de la prueba hecha por dos tribunales, con el resultado de que ha de imponerse la del Tribunal Superior. Es decir, manda más. Autoridad. Bueno, aquí sucedió. Claro, esa es la consecuencia si no tengo criterios intersubjetivos. Simplemente tengo un tribunal que me dice A, otro dice B, los dos valoraron en conciencia. La conclusión es: ¿cómo puedo decir que uno de los dos se equivocó si el criterio de partida es que está probado significa convicción? Si el criterio de partida es que está probado significa convicción, los dos tienen convicción. No hay nada. En realidad lo que no tiene sentido es que haya recurso. Porque si decir que está probado es que se convenció, una vez tengo uno que lo dice, ¿para qué voy a recurrir? En consecuencia no se
resuelve conforme a derecho y justicia, sino conforme a autoridad. Autoridad. Yo creo que es el caso más claro de constitucionalización de la arbitrariedad. Claro. Porque lo que está diciendo es que con las mismas pruebas, tan impecable es condenar como absolver. Sí. Si esto es así, imagínense si en esto tiene sentido que le mezclemos a la ciencia. Bueno, estamos hablando de lógicas totalmente distintas. Menos que llegue a la Corte para decir eso. Bueno, pues esto lo dice la Corte Constitucional. No, pero la Corte dijo que lo que diga el Tribunal de Alzada es Que lo... no dice nada, digamos. Aquí pasa Pero diga lo que diga. importante con Sí, los claro, lo que abogados, diga el Tribunal de también Alzada es lo que pasa tiene que decir. Ajá. pero ni siquiera Entonces, en esta, yo diría que con descanso no intermedio, esto decide sí, tú, sí. Hugo, Da para pero mucho. Tenemos que un poco el íter de la presentación que traíamos Carmen y yo, pues con esto creo que yo puse algunas bases respecto de las cuales Carmen se va a basar para dar la continuidad específicamente al tema de la prueba pericial.